Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, una vez más a su programa Retruco. El día de hoy un tema de conversación, una institución de aniversario, 93 años haciendo historia en la región de Magallanes e incluso hasta el último fin del mundo. Vamos a conversar con el coronel Dantoro Arévalo, quien es director regional de Gendarmería de Chile. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, todo bien. 93 años para una institución, ha sido un gran caminar, me imagino, ha sido años de historia. En la región, ¿cuántos años de presencia en Gendarmería? La presencia de Gendarmería aquí en la región yo creo que data más o menos aproximadamente de 1907, cuando se funda la unidad en Waldo Segel. Ese es el puntapié inicial de Gendarmería, pero con otro nombre en la región de Magallanes, para posterior después crearse las unidades de Porvenir de Puerto Natales. Somos, en la región de Magallanes existe la institución más austera del mundo. ¿Hasta dónde llega la cobertura de Gendarmería en Chile? Hemos llegado hace 3 años atrás en situaciones de ir a buscar un interno a Puerto William. O sea, la meta regional es esa, que Gendarmería tenga un cuartel en Puerto William. Y yo creo que la comunidad de Puerto William está esperando eso también. Pero eso se ve muy lejano, se ve a futuro, ¿cuáles son los planes? Porque igual me imagino bajo las necesidades de la comunidad también que tenga. Exactamente, nosotros ya tenemos asignado un terreno en Puerto William, tenemos el diseño de la unidad en sí y solamente esperamos los recursos para instalarnos en Puerto William. Igual, aunque cualquier requerimiento que el Poder Judicial nos requiera la presencia nuestra, nosotros estamos disponibles de llegar y concurrir. ¿Cómo ha sido este aniversario? El transcurrir, estamos de aniversario todavía, ¿cuándo es el día específico de aniversario? El 30 de noviembre se materializó el Día de Gendarmería de Chile. Pero como les decía, data de mucho más atrás. ¿Por qué? Porque en 1843 se pone la primera piedra en la penitenciaría de Santiago. Entonces, antiguamente los internos o los detenidos los andaban trayendo en carretas, desplazando de un lugar a otro. Y en 1843, bajo la presidencia de Manuel Bulnes Prieto, se pone la primera piedra de la penitenciaría de Santiago. Y yo creo, como historiador que soy, es el puntapié inicial de Gendarmería. Esa unidad en primera instancia fue cubierta por personal del Ejército. Y se creó la Guardia de Prisiones en 1874 y esa relevó al personal del Ejército que se encontraba en ese establecimiento. ¿Cuándo comienza su historia, su carrera? 30 años ya. ¿Cómo nace ser y decir, bueno, quiero ser gendarme? Si usted me pregunta así, cuando de Gendarmería mi papá fue su oficial, pero él nunca llevó el trabajo a la casa y nunca tampoco uno le preguntaba, porque en otros periodos, yo creo que la gente mayor me entiende, era más o menos poco producente preguntarle a los papás qué hacía, sino que simplemente él llegaba, esperábamos, llegaba en la tarde, dormía y al otro día se iba temprano o lo veíamos los fines de semana. Entonces nunca le pregunté qué es lo que era Gendarmería y qué es lo que hacía. Entonces me encontré de repente, él me dijo están abiertas las postulaciones a oficiales de Gendarmería y postulé y aquí estoy.
y aquí estoy. ¿Pero siempre fue una opción, Coronel? ¿Siempre fue para usted una opción o lo veía lejano o tenía otra opción al salir del colegio? No tenía opciones, porque, o sea, siempre me vi apoyando la seguridad en algún tipo de institución, ya sea Carabineros, PDI o Gendarmería. Pero primero quería conocer el servicio militar. ¿Hizo el servicio militar? Hice el servicio militar en la Fuerza Aérea en el Grupo de Acción número 9, el año 93, y ya estando en el servicio militar, mi papá me dice, están abiertas las postulaciones oficiales y postulé a la escuela. ¿Qué año ingresa a la escuela? El 24 de abril de 1994. ¿Cómo fue esa experiencia, el ingreso? Porque me imagino que la escuela hoy en día también ha evolucionado, ha cambiado. Ha cambiado. Las directrices y la visión es exactamente la misma, pero también ha cambiado a base de las necesidades me imagino, de las diferentes generaciones que hoy en día está teniendo. Sí, es que todo ha cambiado, todo el sistema ha cambiado. Por ejemplo, ya ahora está reconocida por el Ministerio de Educación la escuela, ya no van a ser 2 años como lo estuvimos nosotros, sino que ahora van a ser 4 para los aspirantes oficiales, 2 para los suboficiales. Y en ese periodo era de otra forma, se enseñaba de otra manera, de la manera más cruda que se pueda imaginar. Entonces salir del servicio militar y entrar a la escuela de gendarmería fue un cambio muy brusco. ¿Fue un cambio brusco? Brusco. ¿A qué edad ingresa a la escuela en el año 94? A los 19. A los 19 años. ¿Y cuánto? 2 años de instrucción. 2 años. ¿Y su primera experiencia dónde fue? Destinación, mi primera destinación fue en Los Ángeles, el año 96. Y ahí estuve 1 año como oficial de guardia para después permutar a la penitenciaria de Santiago, al CDP Santiago Sur, donde estuve 9 años. Y de esos 9 años después pasé a la primera unidad concesionada de Rancagua, para posterior pasar en la primera vuelta acá a Punta Arenas, el 2008, 2009, y después volver a Santiago, a Colina 1, en Colina 1, y para posteriormente volver a Puerto Natales y como operativo regional acá en Magallanes. Tengo una imagen, esta, sí. Año 94. Año 94. Nos trasladamos en el tiempo. Sí. ¿Recorrimos cuántos años? 29. 29 años. ¿Ya egresado o todavía estaba cursando los 2 años? No, estaba en... Si se fija en el parche del cuello, tiene una pura rayita, estaba en primer año. Ya. En primer año. Me imagino un orgullo para el papá, la familia, la mamá, que pensaba al también ingresar al mundo donde su padre también se desempeñaba. Mi mamá siempre fue reacia. Era como volver al sistema, o sea, de los roles de mi papá y así, porque pues, como la vida de un gendarme no es muy grata por el sistema de turno. Y antiguamente en los 80 era peor que ahora. Coronel, cuando hablamos y se le quiero preguntar, porque habitualmente cuando hablamos del mundo de gendarmería, bueno, está la familia, está todo el mundo, pero el ciudadano, el común, siente igual de una forma que es un trabajo muy sacrificado, es un trabajo que igual, de cierta forma, están expuestos constantemente, a lo cual también tienen que tener un apoyo, una ayuda psicológica, también de capacitación, y entre otras también atributos que tienen que tener el conocimiento profesional. ¿Cómo es la vida de un gendarme? Dura. Emocionalmente inquebrantable. Yo creo que cuando uno se da cuenta, cuando se pone el uniforme y ve la realidad, es como decir, ya estoy acá, no puedo abandonar el barco. Ve uno que ve pares que ya llevan años y uno trata de estimularlo a que ya llegó el apoyo, llegó el relevo, sigamos en esto. Entonces, yo creo que lo más importante de Gendarmería son las personas que lo componen, tanto profesionales, técnicos, administrativos, suboficiales y oficiales, es la fortaleza que tiene la institución. Porque hablaba de los roles, o sea, hoy en día de los turnos que se realizan, ha cambiado también eso, ha ido evolucionando, se ha visto también en menos horas. ¿Cómo hoy en día existe? Porque estar en Colina, me imagino que no es lo mismo que estar acá en Punta Arenas. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo creo que ha evolucionado conforme a la tecnificación de los sistemas. Por ejemplo, acá en la región, en estos momentos solamente tenemos la unidad de Puerto Natales, donde todavía hay centinela, pero la idea es que en 2 o 3 años más se tecnifiquen las 3 unidades
completamente y no tengamos personal apostado en los muros, que sería lo ideal. ¿Cuándo llegó Coronel a Punta Arenas? La primera vez en 2008-2009. Ahí conocí Punta Arenas y me enamoré de Punta Arenas. ¿Cómo fue esa experiencia en Punta Arenas? Es que, por ejemplo, como yo, bueno... Natales, ¿no es cierto? Fue destinado. No, primero fue Punta Arenas. en Punta Arenas el 2008-2009. Ya. Esa fue mi primera vuelta acá. Pero me enamoré de Punta Arenas y me enamoré de una magallánica y para un santiaguino que es invernista, era fabuloso, el clima me encantó. Entonces, siempre pensando en volver y se dieron algunas situaciones que fuimos privilegiados y volví a la región. Se casó con una magallánica. Sí. De esa magallánica 2 hijos. Sí. ¿Cierto? ¿Y qué significa retomar y volver a Magallanes nuevamente ahora con una familia, ya hoy en día asumiendo también la dirección regional, reencontrarse con Magallanes? O sea, mi primera hija, ella siempre dice que nació en Colina, es santiaguina, pero mi segundo es magallánico. ¿Cómo decirlo? Es fantástico llegar a la casa y no tener tantas preocupaciones como sí ocurrían en Santiago, que solamente de Colina, donde estábamos viviendo, nos demorábamos 1 hora en llegar. Claro. O lo levantábamos más temprano, lo levantábamos a las 5 de la mañana. O sea, la vida totalmente distinta. Totalmente distinta, totalmente distinta. Y eso se agradece cuando hay una destinación a Punta Arenas. Sí, se agradece harto. Entonces, eso es lo que... Ahí tengo la foto de la familia. Sí. Magallánica, magallánico y de Colina. Y santiaguinos los dos. ¿Hace cuánto tiempo que están acá, Coronel? Del 2016. Dice, ¿ya totalmente adaptados a la región? Yo sí. ¿Y los hijos? Sí, también. La señora, bueno, de acá. Sí, yo creo que no es ideal pensar en ya cambiar de rumbo. ¿Por qué? Porque mi pequeño hijo es TEA y nunca desearía cambiarlo de su lugar, de su entorno. Entonces, siempre pensando en el bien común de él y también de mi hija, que también es una bailarina más o menos fabulosa, está con Mela. Y esos dotes artísticos lo ha desarrollado aquí en el región. Magallanes casado el tiempo, qué bueno. ¿Su señora cómo se llama? Tania. Le enviamos saludos también y gracias por compartir la imagen con nosotros. Coronel, ¿qué tan importante es la familia? ¿Qué tan importante es la familia para generar también esta contención, este apoyo, donde lo que ustedes realizan también es un trabajo uno podría verlo de la forma como no sé, como un vecino, es decir, no es fácil estar hoy en día inserto y también ustedes creen en la inserción. Hoy en día creen en darle una oportunidad a personas que se encuentran en estado sin su libertad. ¿Y cómo hoy en día es la familia que apoya y brinda para ustedes la familia? La familia es fundamental en la vida de un gitano, fundamental. ¿Por qué? Porque ella comprende más o menos en el día a día que uno tiene. El día a día que no es muy simpático llegar a la unidad, ver lo que pasa en la unidad y llegar a la casa. Creo que el ánimo de llegar a la casa y que la familia lo esté esperando, y que los hijos lo saluden, es el gratificante después de una jornada laboral. Creo que la vida nuestra como funcionario de Gendarmería es el pilar fundamental. Creo que usted sabe la historia de acá de Magallanes, cuando hablaba que Magallanes era una historia, bueno, como historiador se lo pregunto para que ahí nos nutra un poco, que Magallanes era Punta Arenas, especialmente era una cárcel, era una ciudad que traía gente a cumplir alguna condena. Sí. Hablemos un poquito de esa historia. ¿Comenzó así el mundo, así comenzó Gendarmería acá en Punta Arenas? No. ¿Y cómo lo vinculamos entonces de alguna otra forma? Que sí, efectivamente Punta Arenas era un lugar destinado a personas que tenían que cumplir algún delito. ¿Por qué no lo vinculo? Porque esas personas que llegaron acá después de 1843 venían a cargo del ejército. Ya. Y no tenían solamente tenían el Fuerte Bulnes, tenían después la creación de una que otra unidad, pero no eran responsabilidad y tampoco reinsertaban, sino que lo hacían hacer trabajos forzosos. Era como, en pocas palabras, era como un CP, un campo de prisioneros. Ya. Entonces eso no lleva a la visión ni la misión de Gendarmería.
Por eso hago hincapié que en 1843 se crea la primera unidad donde sí hubieron profesores, hubieron maestros que enseñaron y nosotros efectuamos la vigilancia perimetral. ¿Cuál es la misión de Gendarmería, coronel? A veces se ha ido cambiando con el tiempo. Antiguamente era custodiar, rehabilitar y asistir. Ahora es reinserción y seguridad. ¿Es posible una reinserción? Sí, sí. ¿Y qué pasa con la sociedad? Hoy en día la sociedad, porque ustedes que han estado de cerca ven también que existe, como también existen otras situaciones que no se da la oportunidad o no está la voluntad tampoco de la persona. ¿Cómo ha sido también esto? ¿Cómo lo ven? Porque la sociedad también a veces es bastante dura. Sí, yo creo que, me lo han preguntado también, yo creo que primero va la formación de la casa, de los padres preocupados de sus hijos que están haciendo, con quién se juntan, el entorno. Entonces, si no me preocupo yo desde la casa y veo que la gente, o sea, mis hijos, que están juntándose, qué están haciendo, qué hacen, me despreocupo de eso y el entorno, la sociedad en sí no le presta, por ejemplo, una multicancha o los espacios para que ellos realicen sus actividades, tanto culturales, artísticas. Ahí empieza la malformación de una persona que puede delinquir, que llama a delinquir, que cometa delito. Entonces, cuando tomamos a esa persona que no tuvo esa oportunidad, como otras personas sí la han tenido, y nosotros le enseñamos algún oficio, algún taller de FOSI, de CENSE, que son los organismos que nos prestan colaboración, y vemos el cambio, nos damos cuenta que sí se puede reinsertar. Entonces, no es solamente la responsabilidad de Gendarmería, sino que la sociedad es la mayor, tiene la mayor responsabilidad de que las personas no lleguen a las unidades penales. Y eso siempre lo he dicho acá. Magallanes en estos momentos es una bendición dentro de todo el país. Eso hay que cuidarlo, porque no hay tanta delincuencia como en otros lados. Tenemos la reincidencia sumamente baja, un 6%, 7%. Eso quiere decir que el delincuente que es delincuente va a morir siendo delincuente, pero no hay, digámoslo así, un crecimiento de delincuencia acá en Magallanes. La población penal aproximadamente, ¿cuántos son en Magallanes? 536 a las 6 de la tarde del día de hoy. 536, ¿de los cuales mujeres también existen? Sí, existen. 26. Hay hoy en día vemos las instalaciones de la cárcel y también vemos lo que se ocurría en el centro, que es también patrimonio nacional, lo que ha ocurrido que hoy en día ya no están las instalaciones, pero hoy en día vemos instalaciones que son infraestructura de altísima calidad. ¿Están separados también? ¿Cómo existe hoy en día? ¿Existe como en otros sectores de nuestro país que hay lamentablemente personas que son de alto riesgo? Acá no hay características de algún interno de alto riesgo, no hay. Crimen organizado, no digamos lo que no hay, sí pueden haber bandas organizadas que son un nivel mucho más bajo que ya una estructura organizada y un crimen propiamente tal. Las mujeres están separadas, el sector, no sé si ubican más o menos el complejo penitenciario de Punta Arenas con el mismo Google Maps, uno ve que está de norte a sur. La parte de norte es la sección femenina y la parte sur es casi todo la parte masculina. En estos momentos están insertas en el sector sur porque estamos a punto de entregar la sección femenina remodelada. ¿Por qué remodelada? Porque cuando se inauguró el complejo penitenciario de Punta Arenas en el 2003, las mujeres no fueron consideradas con bastantes módulos y después viene la reforma procesal penal, nos indica que tenemos que segregar a las condenadas con las imputadas. Entonces no había una segregación, solamente había un puro módulo para todas. Entonces desde ahí, dos profesionales del área técnica en el año 2019 idearon, empezaron a pensar cómo darle la calidad de mejor habitabilidad a las internas imputadas y condenadas, y se logró conjuntamente con el arquitecto de Gendarmería el diseño y la remodelación de la sección femenina que, como les decía, estamos a puertas de inaugurarla. ¿Y en total cuántas mujeres me dijo? 26 a nivel regional. ¿Y a nivel regional? ¿Y en Puerto Natales? Una. ¿Y la También, población penal?
La población penal total, Sí. o en estos momentos 55. Perfecto. Una mujer, y también la mujer, con recursos de gendarmería, también se le amplió la sección femenina y también está más puesta de inaugurar. Cuando hablamos también de una sección femenina, las necesidades son distintas, incluso cuando hay un vínculo, cuando hay una mujer que está en un proceso de gestación. Se ha tenido que también reformar, adecuar, que también un menor que tiene que estar al cuidado de su madre hasta cierta edad. ¿Cómo es la realidad de una imputada en un proceso de gestación? O sea, si volvemos para atrás, en la historia nunca se pensó en eso. Nunca se ¿Esto pensó. se piensa a través de la reforma procesal penal? No, Tampoco. tampoco. Sino que las situaciones que se vivían en la cárcel de mujeres en Santiago llevó a Gendarmería a ver los programas, a mejorar la infraestructura tanto con los niños entre recién nacidos hasta los 2 años. Hasta los 2 años, sí, con la madre. que estén con su madre. Entonces, y ahí se visualizó en los programas donde el Creciendo Juntos, que actualmente está vigente, da el soporte a las madres con su hijo en reclusión. Coronel, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la que se entiende por el principal objetivo de la reforma de la procesión penal? No sé cuál fue así, digámoslo, directamente. Porque hablamos de infraestructura, hablamos de mejor calidad también para... No, porque yo viví la cara fea de la reforma procesal penal. Porque, por ejemplo, Gendarmería no tuvo ningún tipo de inyección económica para la reforma procesal penal. No tuvimos nada de nada. Entonces, eso quiere decir que hoy en ese tiempo estaba en la penitenciaria de Santiago el año 2005, cuando se implementó en Santiago. Solamente dijeron ya, a contar de mañana, el lunes empieza la reforma procesal penal, pero nosotros no teníamos nada. Nada, lo que es nada. No fue como las otras instituciones que le aportaron vehículos, le aportaron computadores, todo. Pero nosotros nada. Se enfocó más en el lado legal que en el fondo de la práctica y también yo creo que la reforma procesal penal fue, en ese entonces, se disparó tanto el ingreso de imputados, y en la cual hasta el momento, en la actualidad regional, no regional, sino nacional, ya estamos pasando los 54.000 internos. Es una capacidad que Gendarmería tiene 42.000. Entonces la reforma procesal penal al final aceleró los procesos de hacinamiento a nivel nacional. Vamos a irnos a una pausa comercial, a la vuelta vamos a hablar de otros temas también relacionados también con este aniversario. El rol que cumplen las mujeres, porque igual hay mujeres gendarmes, lo hablábamos de las mujeres que se encuentran hoy en día en este proceso penal, pero incluso vamos a hablar de qué es lo que se espera también y cómo la comunidad vea el trabajo de Gendarmería. ¿Le parece? Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Puedo mirar todo lo que fue. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. De regreso esta noche de conversación en programa Retruco, conociendo también y hablando con el coronel Dántoro Arágalo, hablando de los 93 años de aniversario de Gendarmería que los cumple un 30 de noviembre. ¿Hay alguna actividad durante este mes de diciembre o se hizo todo durante la semana pasada?
por el aniversario. Bueno, se hizo todo más o menos del principio de noviembre. Ya, fue el mes de noviembre, el mes de aniversario. Sí, el mes de noviembre lo tomamos porque siempre el mes de diciembre, más o menos ya se están terminando las metas durante el año, de repente llega presupuesto, así como que nadie quiere gastar ese presupuesto, llega presupuesto y hay que hacerlo, hay que hacer licitaciones. Entonces todo el mes de noviembre tratamos de no hacer ninguna actividad y enfocarnos netamente al aniversario. Y el aniversario se constituyó en primera instancia con ayuda social, se apoyó con una once a un colegio que está en Barranco Amarillo, no me acuerdo el nombre. Se hizo una expo en la zona franca, se hizo en los Tedeum evangélico católico, se hizo la ceremonia de condecoraciones de los años de servicio y se terminó con una ceremonia de aniversario el viernes pasado en el Centro Cultural. Y bueno, ¿y ahí está viendo usted recibe los 30 años de servicio? No, eso fue en Santiago. ¿Ya? En Santiago, el martes 27. No fue acá, fue en Santiago directamente el reconocimiento de los años de servicio. Sí. Cuando dicen 30 años de servicio, lo condecoran y se traslada a estos 30 años, ¿cómo es, coronel? ¿Qué se siente? Porque cuando uno está en la marcha, a lo mejor no los ve venir, pero cuando ya se entrega un reconocimiento de 30 años, me imagino que pasan hartos detalles, historias, años, algunos a lo mejor más relevantes que otros. Uno se da cuenta que el tiempo pasa volando, realmente pasa volando, porque al final uno se acuerda cuando ingresó a la escuela, cuando de repente llegan instancias que uno cuando está en la escuela no quiere estar en la escuela, como quiere salir, como que de repente no se halla en la escuela, piensa en por qué no buscar otra... ¿En algún momento lo pensó? Sí, sí. De repente lo pensé porque como le dije, fue cruda la vida en la escuela. No era lo mismo. 2 años totalmente intensos, no es como ahora. Exactamente. Era más intenso, era todo más de otra forma. Y uno se cuestiona en el rato que, chuta, seguiré aquí, duraré. 19 años también. Sí, exacto. Y después ahora, ahí cuando uno se mira el pecho y son 30 años. ¿Y esta imagen qué representa? Bueno, es su secretario de Justicia, que yo debo reconocerlo, que primera vez que en mis 30 años veo que el gobierno se ha preocupado. Hemos tenido 2 inyecciones y viene una tercera de recursos. Y creo que, bueno, va a quedar en el recuerdo de esa imagen, pensando que son 30 años y de la misma escuela que uno llegó. Que lo vio salir. O sea, que llegó, que ingresé y egresé. Inclusive mi primera guardia como oficial de guardia fue en la escuela. Fue en la escuela. ¿Cuántos años de servicio son de un gendarme? Los oficiales son 30 y para los oficiales son 31. 31. Sí. O sea, podríamos siente que es... ¿Cómo se siente pensar que está muy cerca de estos años de servicio? A veces no lo quiero pensar, porque he visto varias gente que actúa de una forma, actúa de otra, y de repente uno piensa, para salud mental, no es apropiado posicionarse tan rápido en el momento que uno se saque el uniforme. Pero inclusive ya yo hace rato, hace como un año atrás, ya empecé a regalar el uniforme que ya no uso, lo empecé a regalar. Porque tarde o temprano, este puede haber sido mi último aniversario, y volver a la vida civil va a ser lo simpático y lo raro para uno, que ya, como decía, el desafío. Sí, el desafío de encontrarse con eso, del qué hacer, de qué preocuparme. Me han llegado ahí alternativas, te dije todavía todo a su punto. Y ahí va el aporte que uno puede hacer con la experiencia que uno tiene a la comunidad. Siempre he dicho, ojalá Magallanes me reciba y me cree como un hijo más, que sea adoptivo. ¿Se ve viviendo en Magallanes? Sí. Una vez finalizada también los años de servicio. Sí. ¿Su opción como familia también sería acá en Magallanes? Sí, totalmente. Coronel, cuando hablamos también de los riesgos que se corre como gendarme, hombres o mujeres, también han ocurrido motines. Sí. ¿Qué significa un motín? Un motín es cuando, digámoslo así, coloquialmente, tiene un adversario al frente. Un adversario armado que está a punto de herirte o dañarte.
Entonces, a ese adversario hay que reducirlo, hay que quitarle las ganas de seguir actuando de una forma violenta y enfrentarlo. ¿Con cuántos motines se ha encontrado en el transcurso de su carrera? 8. ¿Cuál ha sido el que se ha visto incluso con un riesgo? ¿Los 8 han sido exactamente iguales y dónde han sido? Son 7 en la penitenciaría y 1 en la unidad de Santa Cruz. La de Santa Cruz me llamó la atención porque es como si fuera así una Natale. Yo estaba en Rancagua y cuando me recibí la orden de ir y yo preguntaba qué era lo que era Santa Cruz porque no sabía. Y yo venía de otra realidad, venía de una penitenciaría con 5.000 internos, a escuchar que Santa Cruz tenía 120, era como, para mí era irrisorio, porque la experiencia que traía a decir a una unidad penal que tiene 120 internos, cómo se iban a amotinar esos 120. Claro. Entonces llama la atención. Y cuando ya más o menos llegábamos a la ciudad y veo la humadera que había, yo dije, ya esta vez va a estar entretenido. ¿Por qué? Porque primero teníamos que apagar el fuego, teníamos que controlar la situación y reducir. Venían refuerzos de Santiago, porque yo en ese tiempo estaba en Rancagua. Sabíamos que el refuerzo iba a llegar, se iba a demorar 1 hora, 1 hora y media. Y con la gente que yo llevaba de Rancagua, más la gente de la unidad, no alcanzábamos a hacer 50. Entonces esos 50 teníamos que apalear. A apalear, me refiero no a agarrarlo a palos, sino que a apalear la idea. A enfrentar lo que estaba pasando y tomar el control. A apagar la idea de que esta cosa se pasara a mayores. ¿Y qué pasar a mayores? A fugarse. ¿Y ese fue el más conflictivo que sintió que estuvo? No, pero tuvo consecuencias fatales en esa unidad. El interno le dio un paro cardíaco, porque escuchó el escopetazo y le dio un paro cardíaco. ¿Cómo es Colina? Porque lo vemos en las imágenes, reportajes, y actualmente cuando hablamos de Colina se ve una historia a lo mejor del lado más oscuro. Cuando vemos reportajes que las noticias o la información habla y que uno podría pensar que incluso es una de las secciones o de los módulos más peligrosos. ¿Efectivamente es así? Se lo pregunto por la experiencia que trae desde Santiago. Antiguamente Colina, ahora es Santiago 1. Ahora es Santiago 1. Sí, Santiago 1 se ha tomado el rol de la unidad más peligrosa de Chile. Cuando hablamos de peligrosa, coronel, ¿qué significa? Porque bueno, también hay un control, hay un trabajo, hay una organización, los internos también tienen sus quehaceres, hay talleres, hay entre otras. Entonces se ve de cierta forma que existe un control dentro de la cárcel. Pero cuando hablamos peligroso, ¿qué significa? Digámoslo así, que por ejemplo Santiago 1 es toda la calidad de los internos que están ahí son de imputados. Esos imputados uno no puede jurar que el día de mañana estén porque se pueden ir en libertad. Entonces es una población volante. Ya. Estamos hablando de 3.000, 4.000 internos aproximadamente en módulos separados. Entonces ahí uno empieza a ver la organización que tienen ellos. Y dentro de esa organización y la proximidad que está la comunidad en sí, se empezaron a provocar los primeros lanzazos, que eso no se veía. Se veía antiguamente en Colina, pero Santiago 1 está mucho más susceptible a eso. Entonces ya hemos tenido intentos de ingreso de armas con drones, la droga la envían con dron. Entonces Gendarmería, para paliar eso, ha adquirido cazadrones, mallas y un sinfín de medidas para paliar ese riesgo. ¿Ha ido cambiando la forma también de la vigilancia? Sí. Los controles con la tecnología y entre otras cosas que se han ido abordando. Sí, lo único que nos lo acompaña de repente es la infraestructura. Porque, por ejemplo, tenemos en la actualidad hay escáneres completos, mejores que de los que están en los aeropuertos, donde no es invasivo el registro, sino que solamente las personas pasan. Entonces, la infraestructura nos lo acompaña en esos aspectos. O sea, ¿y tenemos hacinamiento penitenciario, coronel? ¿Dónde? ¿Acá regional o No, a nivel nacional? ¿Usted Sí. con la experiencia que ha tenido? Sí. Porque regional no. Tenemos hoy en día, no existe el hacinamiento penitenciario en la región de Magallanes. Tenemos hoy en día una infraestructura que creo que es envidiable para el resto de algunas regiones. Sí, a nivel nacional sí tenemos. A nivel regional no. Coronel, si tuviera que volver a elegir una unidad, ¿dónde elegiría?
o volvería a Punta Arenas? ¿Cómo no entiendo? Si tuviera que volver a elegir una región, por ejemplo, la experiencia que le ha tocado, ¿volvería a elegir Punta Arenas o seguiría a otro lugar? Es que la tranquilidad que me da Punta Arenas es por la experiencia que tengo. Ya. Si no se mide, por ejemplo, por la calma, por la tranquilidad, wow, cualquiera, uno recién salió de la escuela, elegiría Punta Arenas. Pero ¿qué pasa? Al momento de volver a la realidad, y la realidad es otra, voy a quedar como, digámoslo así, descompensado laboralmente con una unidad de alta complejidad donde se mueve todo el día, donde entre comillas, se combate todo el día, a una unidad que no ha pasado nada. ¿En Punta Arenas, coronel, han existido motines? Creo que sí, en la unidad antigua de Waldo Seguel. Mientras tú has estado a cargo, ¿no? No, acá no. Porque también hemos visto portadas, en nuestro diario también ha salido, por ejemplo, de hoy en día internos que han tenido agresiones, incluso que han tenido situaciones puntuales que han tenido que ser trasladados al hospital regional. Sí, o sea, eso se da en el día a día, se da. Los roces se dan, es una convivencia no sana, pero son acciones que sí se ven en todos lados, sí se ven. Entonces eso, obviamente con los allanamientos, con los registros, cuando el funcionario que está en el módulo va pesquisando y va viendo que, por ejemplo, Juanito tiene problemas con Pedrito, entonces ya va viendo que va a pasar algo y ahí interviene. Uno habitualmente a lo mejor ve el lado malo o el lado oscuro o el lado de agresión, pero me da la sensación que también hay muy lindas historias dentro de la cárcel, con el que también existe la oportunidad, la inserción social, laboral, o incluso quienes quieren salir adelante y a lo mejor dejar una historia que no ha sido tan favorable o que no han tenido la oportunidad atrás y sí buscar una nueva vida. Yo creo que sí existe la oportunidad. Y se lo pregunto porque me imagino que con los talleres, con también la continuidad de estudios, la familia igual cumple un rol importante en las visitas. Sí. No todo es un lado oscuro, porque yo lo digo con respeto, porque todos podríamos, quienes cometen un delito o incluso que lo cometan o que estén involucrados en una situación que no se adrede, incluso pueden estar sin libertad. Entonces hoy en día a lo mejor nos pueden estar viendo o tenemos algún familiar que sí tenga una persona que esté hoy en día cumpliendo alguna pena. Y sí hay personas que sí quieren cambiar, sí existe la inserción, sí, pero eso también es fundamental desde la base de ellos, la familia y el lado social. Sí. Por donde yo creo que acá se da unas situaciones que no se dan a nivel nacional o no, la gente, por ejemplo en Santiago, no toma la oportunidad que se les da. Acá tenemos un psicólogo que era un interno refractario del sistema. Él empezó a estudiar y dio la PSU, postuló a la UMAC, la UMAC tenía una beca, hizo la carrera y ahora es un profesional. Y eso... Se puede hacer un cambio. Sí, es el mejor ejemplo y está acá, en Punta Arenas. No le voy a dar el nombre porque no. Pero está acá. Y el otro día en el seminario de reinserción que hicimos conjuntamente con la Seremi de Justicia, el INDH y la Defensoría, él estuvo de ejemplo y a la comunidad le llamó la atención porque fueron miembros de junta de vecinos y le preguntaron ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y él contó su vida. Que sea un ejemplo para otros, sí, de internos. Entonces eso yo creo que es el ejemplo más importante que hay acá en Punta Arenas. Por eso yo digo siempre aquí, si acá está todo. El que no quiere salir de la cárcel y olvidarse que pasó por la cárcel, va a seguir delinquiendo. Pero el que sí quiere, tiene la oportunidad. También preguntarle, los crímenes han cambiado. Hoy en día podríamos hablar del crimen organizado, qué significa para la comunidad, a lo mejor que no está al tanto, pero ahí Gendarmería, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su deber? ¿O cómo hoy en día están relacionados con el crimen organizado? Bueno, Gendarmería, le voy a contar alguna incidencia más o menos importante. El año 2019, cuando empezaron a caer detenidos los primeros internos venezolanos, Gendarmería hizo un trabajo de inteligencia muy bueno, que descubrió el tren de Aragua de la siguiente manera. Por ejemplo, un abogado, teníamos internos venezolanos que estaban en Arica, en La Serena y en Puerto Montt. Sí.
Entonces, un abogado se registraba para ver un imputado de Arica, después ese mismo abogado iba a ver al de La Serena y después iba a ver al de Puerto Montt. Y nosotros tenemos enrolada la visita. Por ejemplo, si usted estuviera presa y va su marido tiene que enrolarse consigo. Exacto. Pero no se puede enrolar por otra persona. Entonces, esa visita también hacía lo mismo que el abogado. El día en Arica, en La Serena y en Puerto Montt. Entonces, ¿qué hizo Gendarmería? Le llamó, obviamente, la atención y le dijo al suboficial clasificador que describiera físicamente los tatuajes de todos los internos. De esas personas que ahí se dieron cuenta que tenía un tatuaje aquí en la espalda y lo vincularon inmediatamente con el Tren de Aragua. Eso fue el 2019. Estamos hablando de 19, 20, hace varios años atrás. Sí, entonces, ¿quién descubrió el Tren de Aragua aquí en Chile? Fue Gendarmería. ¿Y cómo trabaja Gendarmería? ¿Trabaja con otras instituciones para estos casos así? La base de datos que tiene Gendarmería no la tiene ninguna de las dos policías. ¿Por qué? Porque justo como estaba hablando de la vinculación de la visita, se va ramificando a las líneas de investigación o cualquier tipo de delito. Entonces, eso quiere decir que la información que tenemos son para las policías, tanto y también inclusive para la fiscalía, es tesoro vivo. Entonces, nosotros cuando, por ejemplo, acá en Punta Arenas, los funcionarios, como les decía, los funcionarios que están en el módulo, saben quién comparte con quién y quiénes van a compartir afuera, o quién trae problemas de afuera y los trata de resolver las unidades. Entonces, eso ya es algo de información donde se planifica o se capta si algún tipo de ideación de seguir cometiendo delitos lo hacen y lo planifican, eso se toma. Hay una oficina de seguridad interna que funciona dentro de las unidades penales, esa lo toma y se las traspasa a las policías. Cuando hablamos también de las diferentes funciones que tiene Gendarmería, habitualmente los asociamos solo con el lado donde se encuentran los recintos, pero también de forma, por ejemplo, lo que es la vigilancia telemática, ¿también es deber de ustedes? Sí, ese es el Centro de Reinserción Social. O sea, se llama monitoreo telemático. Exacto. A ver, más o menos para que la gente entienda, Gendarmería, dentro de todo el universo de Gendarmería existen 3 subsistemas. El sistema cerrado, que son las unidades penales, que acá tenemos Punta Arenas, el complejo Punta Arenas, el CDP de Puerto Natales y el CDP de Porvenir. Tenemos el subsistema abierto, que es el CRS, que se funciona solamente en Punta Arenas, y hay una oficina tanto en Porvenir y en Natales, y el sistema POS. Entonces, esos 3 sistemas en esto de universo, en la órbita de Gendarmería estamos hablando de 170.000 ciudadanos que están dentro de nuestra órbita, en los 3 subsistemas como estaba mencionando. Entonces, el CRS, por ejemplo, si yo manejo en esta autoridad y el juzgado me condena a 6 meses, estoy dando un ejemplo, a 6 meses firmando, lo tengo que hacer en el CRS. Ya. Si yo en el sistema cerrado cumplo una condena por haberme robado una cajetilla de cigarro y yo quiero eliminar mi antecedente, lo hago en el sistema POS, en el decreto ley 409, que es bajo firma una vez al mes durante 4 años, 5 años, y tengo la posibilidad de borrar mi antecedente del robo de la cajetilla de cigarro. Entonces, todo ese universo está dentro de Gendarmería. Entonces, para hacer todos los 3 sistemas y para que la gente entienda que 170.000 ciudadanos dentro de nuestra órbita, sí, efectivamente, el personal que nosotros tenemos es escaso. Y para el rol en función de los menores de edad, ¿también tienen alguna responsabilidad ustedes? Sí, justamente la ley 20.085 que crea los CIPCRC, que dando el ejemplo está el CIPCRC de Río Los Ciervos, Gendarmería hace la vigilancia perimetral de ese sistema que ya que Sename está al interior con los jóvenes infractores. O sea, no solamente lo que usted conversaba era del sistema cerrado, sino que de los otros sistemas, para también que la comunidad entienda y conozca cómo hoy en día trabaja. ¿Cuántos gendarmes, cuál es el equipo, Gendarmería, la dotación que existe? A nivel regional. A nivel regional. 352. ¿En Puerto Natales y Porvenir? Específicamente. Sí.
Porque me imagino que es dependiendo de los internos. No puedo decir por unidad, puedo decir en general, pero por no puedo general, decir ¿son 300 en general en la región? 352 ¿Y en mujeres cuántas existen? funcionarias. ¿Sí? Me imagino que es un porcentaje menor que los hombres. Sí, de las 3 plantas, No, en general. como 87, bueno, ¿Cómo ha sido también incorporar, porque 30 años, ¿cuándo se incorpora la mujer en Gendarmería? 1950. Ya. ¿Y hoy en día son más mujeres? ¿Ha crecido la dotación de Sí, mujeres? ha crecido. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, porque antes señalé que hemos tenido primera vez inyección de parte del gobierno. ¿Qué pasa? Lo que pasó fue, en el aumento de la población penal, se empezaron a reabrir las unidades que estaban cerradas, las unidades chicas. Por ejemplo, si aquí el día de mañana tuviéramos bastante densidad poblacional que la comuna de San Gregorio, así una ciudad, varias ciudades por todos lados, y se nos indica que se va a crear un centro, un complejo grande, digámoslo allá en Cabeza de Mar. Entonces, la unidad de San Gregorio, la unidad de Punta Arenas se cierran y se crea ese grande. Perfecto. Pero con el aumento de la población, esos que estaban cerrados se reabrieron. Entonces, y esas unidades tomaron como también pueden ser derivados como CPF, como pasó en Bulnes, que el Bulnes era como una unidad de Puerto Natales y ahora es un CPF, Centro Penitenciario Femenino, de Bulnes. Entonces, solamente la dotación es femenina, la que está ahí, en ese sector. Entonces, por eso, en este momento, la inyección que nos ha tirado el gobierno es porque se reabrieron las unidades que estaban cerradas, con los complejos concesionados que habían, en ese entonces, habían cerrado las unidades chicas, ahora se reabrieron. Coronel, no solamente usted se ha dedicado a la gendarmería en su mundo profesional, sino que también el fútbol es su pasión. ¿Cómo Sí. se mezcla eso de poder tener actividad y tener tiempo? Bueno, jugar hace rato que no juego, Ya. pero ¿Pero es verdad que es fanático de Colo-Colo? sí, sí. ¿No se pierden los partidos? No. Trato de no. Trata de no. Trato de no, pero sí. ¿Y qué relación tuvo el fútbol en su vida con usted? Pucha, de chiquitito. ¿Podría haber sido futbolista de haber Sí. sido gendarme? Sí, pero no lo vi como opción. Ya. Nunca lo vi como opción, sino solamente pasatiempo. ¿Pero porque estuvo en un club? ¿Porque se probó? O sea, no es que me fueron a probar, sino que me mandaron con tarjeta que primero fue a Cobresal, después Colo-Colo y cuando estaba haciendo el servicio militar a Palestino. Entonces, el año 92 estuve aproximadamente 7 meses en Colo-Colo. 7 meses en Colo-Colo. ¿Y cómo Sí. fue esa experiencia? Buena, pero cansadora. ¿Por qué? Porque yo ya tenía 16, 17 años y ya si no traía el orden de entrenar, de la alimentación sana, obviamente con un niño de 17 años ya que le restrinjan eso o que le indiquen que tú tienes que hacer esto, otro, al final era un cansancio grande y siempre vi el deporte como para los fines de semana. Ya. Pero Sí. tuvo la opción de poder estar quizás ahí, en la línea de Colo-Colo, Sí. 7 meses. Sí, el que me dejó en Colo-Colo fue Bernardo Bello y Sergio Peckerman. O sea, grandes del fútbol. Sí, no, sí, eso lo puedo decir con... ¿Juega todavía fútbol algo? De repente miro los guantes, Más mira, Sí, más miro, Ya. más observo, más digo, de repente esto me decían... más hincha. Sí, o sea, igual uno en la crítica dice, ahí con mi suegro de los partidos, digo, pucha, salió mal, esto es la pelota del arquero. ¿Y si hubiese sido futbolista, qué número le hubiese gustado en la polera? En la polera, ¿Sí? ¿Qué número hubiese eligió? el 25. Ya, listo. Con eso me quiero despedir, quiero agradecer también con él por estar con nosotros, gracias por abrirnos las puertas de la institución, de hablar al respecto de este aniversario, 93 años, de estar acá en la región de Magallanes, de sus 30 años de servicio, de también las actividades que han realizado durante el mes de noviembre, pero en especial hablar de la inserción. Como hoy en día también ustedes tienen ahí el trabajo del cuidado de una misión tan importante como es también el cuidar y valorar a quienes hoy en día se encuentran sin su libertad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Yo me quisiera despedir diciéndole a los funcionarios que como yo estoy acá y soy su voz, en este momento hay personal de gendarmería en las unidades de Porvenir, de Puerto Natales y de Punta Arenas cumpliendo su misión y eso es lo que quiero resaltar y que la comunidad esté tranquila que nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo 24/7 todas las horas del día.
Muchas gracias, coronel. El coronel Dan Toro, conversando el día de hoy con nosotros en Retruco de estos aniversarios, 93 años, director regional de Gendarmería de Chile. Nos despedimos, que tengan todos ustedes un muy buen descanso, que estén muy bien. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Presentó Retruco.